Nuestra comunidad autónoma, una nueva ley, un proyecto de ley de protección civil y de gestión de emergencias de Extremadura. Por primera vez, a pesar de que existían distintas disposiciones, resoluciones que legislaban en materia de emergencia y protección civil, por vez primera le damos rango de ley a esta cuestión y, por tanto, nos parece importante señalarlo. Lo que pretendemos con este nuevo proyecto de ley de protección civil y de gestión de emergencias de Extremadura no es otra cosa que gestionar de manera coordinada las emergencias para ser más eficaces y para ser también más eficientes. Esta nueva ley favorece, por tanto, la comunicación, la coordinación y la compenetración de los servicios que tienen que intervenir y hacer frente a las catástrofes o a las situaciones difíciles, donde intervienen, además, y donde se crea la Mesa Social de Protección Civil y Emergencias de Extremadura como un instrumento de comunicación permanente, no solo para cuando haya que intervenir, sino también para evaluar cómo hacemos las intervenciones y, por tanto, estar dispuestos a mejorar en el caso de las distintas intervenciones. El sistema de protección civil que establece esta nueva norma se establece o tiene dos ámbitos perfectamente diferenciados, como son la gestión de los riesgos y, por otro lado, la gestión de las emergencias. Hoy, la Junta de Extremadura envía a la Asamblea de Extremadura, al Parlamento, un proyecto de ley que ha sido trabajado y consensuado con la Federación de Municipios, con la FEMPE, con el 112 de Extremadura, con las diputaciones provinciales, con Protección Civil y con Cruz Roja. A todos ellos nuestro agradecimiento por haber trabajado siendo los verdaderos conocedores de cómo legislar en cuestión de emergencia y protección civil, pero también nuestro agradecimiento y nuestra puesta en valor por el trabajo que desarrollan cada día en Extremadura. Este proyecto de ley establece un régimen de sanciones e infracciones contra la protección civil de las personas y, en definitiva, lo que habilita es un sistema integral que escribe en la norma la obligación que tenemos los poderes públicos de proteger a los ciudadanos y de cómo intervenir ante el caso de catástrofe y de emergencia. Una ley que entendemos necesaria y una ley que enviamos al Parlamento consensuada y dialogada con quienes intervienen a pie de obra en la emergencia y en la protección civil de los extremeños y de las extremeñas. El Consejo de Gobierno de hoy trae un importante paquete de medidas que tienen que ver con el objetivo transversal y fundamental del conjunto de la acción del Gobierno, que no es otro que la creación de empleo en nuestra región y el empleo de calidad. Este no es un objetivo solo del Gobierno, es un objetivo que está consensuado con los agentes sociales y económicos de nuestra región en la Estrategia de Empleo de Extremadura 16-19. Un Gobierno que sí que ha tenido la firme voluntad desde el inicio de la legislatura de modificar cuantos decretos y bases reguladoras nos encontramos a nuestra llegada para establecer que fueran prioritarios en las políticas públicas de empleo las mujeres, los menores de 30 años, los mayores de 52, ambos parados de larga duración. Y así hemos venido cada año convocando cuantas ayudas, cuantas subvenciones, cuantos programas hemos concertado y hemos cerrado con los agentes sociales y económicos. Esos son los 4 que traemos hoy. Hoy traemos la convocatoria para el fomento de la contratación indefinida correspondiente al año 19. Son convocatorias que se hacen, técnicamente se llama de manera anticipada, que no se trata de otra cosa que de establecer los mecanismos y los trámites administrativos necesarios para que en los primeros meses del 2019 puedan ser realidad y materializarse las convocatorias públicas de las que estamos hablando. El fomento de la contratación indefinida tiene una dotación presupuestaria de 18 millones de euros. Estamos hablando de fondos de la comunidad autónoma, de transferencias del Estado y también del Fondo Social Europeo. El programa de la contratación indefinida ya lo conocen ustedes, se fomenta la contratación, la nueva contratación, pero también se acompaña la necesidad de transformar los contratos a tiempo parcial, da igual en qué porcentaje, del 50 o del 75, en contratos indefinidos. Fomentar la contratación indefinida en Extremadura es la estabilidad en el empleo y el empleo de calidad es el objetivo fundamental de este programa. El segundo de ellos tiene que ver con el acompañamiento que hacemos desde el SESPE, desde la Junta de Extremadura, a los alumnos, a las empresas promotoras y también a las entidades que participan en los programas de escuelas profesionales de Extremadura, antiguos talleres, escuelas taller, para que todos nos entendamos. No solo convocamos las escuelas profesionales, sino que también convocamos programas de acompañamiento, de subvención
a las empresas que participan, a las entidades promotoras y a los alumnos. Y esas son las convocatorias que hoy aprueba el Consejo de Gobierno con un presupuesto de más de 700.000 euros. En tercer lugar, en este paquete importante que tiene como objetivo prioritario el fomento del empleo en nuestra región, aprobamos también, ligado con el anterior, el acompañamiento de aquel programa que hicimos complementario de la formación en alternancia con el empleo. En el último año no solo sacamos una única convocatoria de escuelas profesionales, sino que sacamos una convocatoria complementaria. Esa convocatoria complementaria, como no podía ser de otra manera, también tiene de la subvención para los alumnos, las entidades promotoras, de igual manera, aunque sean dos convocatorias distintas. Y el último programa que hoy convocamos se trata de las subvenciones que tenemos que poner a disposición de quienes son tutores para aquellos trabajadores que están en el camino hacia la obtención del certificado de profesionalidad. En definitiva, estamos hablando de 4 programas muy importantes que, si bien tienen que ver con la alternancia con el empleo y el fomento del empleo de calidad en nuestra región, que es una de las máximas de las políticas de empleo que viene desarrollando la Junta de Extremadura a lo largo de toda esta legislatura, concertada con los agentes sociales y económicos. Y concertada con los agentes sociales y económicos también son otras medidas importantes que vienen a dinamizar nuestra economía. En ese sentido, he de decirles que en el último año en Extremadura el paro en el sector del comercio se ha visto reducido en un 6,7% y en los últimos 2 años en un 13%. Esto nos invita a seguir poniendo encima de la mesa y aprobando en el Consejo de Gobierno medidas de acompañamiento al sector del comercio, un sector que genera riqueza y que genera empleo en nuestra región. Por eso hemos convocado ayudas para la mejora de la competitividad del pequeño comercio, por eso hemos convocado medidas de apoyo a todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, siendo Extremadura una de las regiones donde más crece la compra online. Por eso hemos puesto en marcha, a través de Avante, programas de formación para el pequeño comercio minorista en nuestra comunidad autónoma. Y por eso hoy el Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de ayudas para la contratación de gerentes de dinamización comercial, con un presupuesto de más de 1.400.000 euros, que no se trata de otra cosa que posibilitar que se pueda contratar un gerente que dinamice el entorno de influencia, de afluencia comercial en las distintas zonas de Extremadura. ¿Quiénes podrán acogerse a esta contratación de gerentes para promocionar y dinamizar el pequeño comercio, teniendo en cuenta los datos de mejora de este sector que les decía hace un momento? Podrán acogerse los ayuntamientos de la región cuya localidad ejerza una atracción comercial de al menos 6.500 habitantes, es decir, no un único ayuntamiento concurre a esta ayuda, sino que se trata, como así lo explica la letra pequeña del decreto cuyas bases reguladoras les expliqué a principios del verano de este año. Nuestra apuesta por el comercio viene siendo clara con los distintos programas que les he dicho y con el que hoy aprueba también la Junta de Extremadura. Y en último lugar, antes de darle la palabra a la vicepresidenta, de sectores económicos y del empleo me voy a sectores sociales que son también generadores de empleo, pero que fundamentalmente están para atender a las personas y tener los derechos y las necesidades cubiertas de las personas más débiles de nuestra sociedad. Hoy traemos un importante paquete también en materia social. Convocamos en primer lugar las subvenciones para las entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan con las personas con deterioro cognitivo. Esta es una convocatoria que se hace anualmente, lo estamos haciendo también por anticipada, estamos poniendo todos los pasos necesarios para que esté en tiempo y forma la convocatoria del año 19, más de 1.600.000 euros de Fondo Comunidad Autónoma para la atención a personas con deterioro cognitivo. En segundo lugar, traemos 2 convocatorias de subvenciones muy importantes, dirigidas a los ayuntamientos de nuestra región, para que puedan sufragar total o parcialmente el servicio de centro de día y centro de noche y también para la atención residencial de las personas mayores, de las personas dependientes de grado 1.
Cada vez que traigamos una convocatoria de estas características, no me queda más remedio que decirles que esta comunidad autónoma, la Junta de Extremadura, estamos pagando con el esfuerzo de los extremeños el 80% de la ley de la dependencia, por lo que desde Extremadura siempre vamos a reivindicar la que es una necesidad palpable, y es que el Gobierno de España asuma el 50% de la aplicación de esta ley, que es un derecho y una garantía para los ciudadanos. Esta convocatoria que hoy traemos son más de 2.600.000 euros para que los ayuntamientos puedan atender a los mayores, que tan importantes son en las zonas rurales los centros de día, de muchas personas mayores que están solas, de muchas personas mayores que no comerían bien si no pudieran ir al centro de día, o de muchas personas mayores que no pueden ser atendidas en su propia localidad y tienen que irse a otro sitio. Datos para que ustedes lo tengan. En el año 18 se beneficiaron de las subvenciones de los centros de día 116 ayuntamientos y de las plazas residenciales 131 ayuntamientos. En uno y en otro caso, les digo los datos de los ayuntamientos, pero eso se traduce en muchas familias, muchas personas mayores, muchos ciudadanos a los que estamos obligados a atender, y a ser posible hacerlo con un nivel de calidad bueno, con un nivel de calidad decente, y hacerlo además en su entorno natural, en su origen, en su ciudad, en su pueblo, que es donde los mayores quieren terminar sus días, y por tanto la importancia del esfuerzo que hace la Junta de Extremadura para poder sufragar las plazas de los mayores y las plazas dependientes. Y crear empleo, como me dice la vicepresidenta, por cada 1.000.000 de euros que la Junta de Extremadura, y así lo decíamos en el dossier que siempre le hacemos de los presupuestos, por cada 1.000.000 de euros que destina la Junta de Extremadura a atender la ley de la dependencia, se crean 42 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Esta es una consecuencia de segundo orden, que es importante, pero qué importante es que los mayores que están en su pueblo, donde han estado toda la vida, donde está su familia, no se tengan que ir a otro municipio y puedan ser atendidos y puedan comer bien y puedan estar también acompañados, porque muchos de ellos están solos y tienen en los centros de día una vida como se merecen y para la que han trabajado a lo largo de tantos años. Termino, que me enrollo con esta parte de la política social que tan importante me parece, señalándoles también que el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la convocatoria, el encargo en este caso, para la ejecución de los programas de sanidad animal, que también son tan importantes para el año 19, con un presupuesto de 12 millones de euros a trasate, como ha ocurrido en años anteriores. Importante este dinero, también fondos de la comunidad autónoma, que tenemos que señalar para que los ciudadanos sepan, cuando hablamos de presupuesto de la comunidad autónoma, de qué políticas y de qué acciones estamos hablando. Y ahora sí, le paso la palabra a la vicepresidenta del Gobierno para señalarles ese asunto importante que tiene que ver con la mejora de nuestros funcionarios en Extremadura. Y sobre todo de nuestros funcionarios cuando más lo necesitan, que es cuando están en situaciones de incapacidad temporal, es decir, de enfermedad, con una mejora del 100% de sus retribuciones, mejora que la Junta de Extremadura, en una medida que asume y materializa el compromiso con la igualdad, con la conciliación y, en definitiva, con los empleados públicos, se extiende esta mejora a las situaciones de maternidad, paternidad y embarazo de riesgo. Hemos aprobado un decreto ley, en definitiva, que permitirá que todos los empleados públicos cobren el 100% de su nómina cuando estén en situaciones de incapacidad temporal, y lo harán desde el primer día y mientras exista la situación de enfermedad que provoca esta incapacidad. Y, por supuesto, también para las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo de embarazo y riesgo durante la lactancia. Las situaciones de incapacitación por motivo de enfermedad, de incapacidad laboral, se acreditarán, como es lógico, con el parte de baja médica correspondiente, y con esta medida, con este decreto ley, nos garantizamos que no habrá ningún descuento en la nómina de los empleados públicos por las ausencias motivadas por una situación de enfermedad o de accidente que no comporten incapacidad laboral, siempre con el correspondiente justificante médico. Damos así cobertura normativa con el máximo rango, es un decreto ley que se ha aprobado hoy, a los acuerdos que hemos adoptado con las organizaciones
sindicales que representan a los trabajadores, a los empleados y a los funcionarios públicos. Establecimos el 20 de junio en Mesa General de Negociación el compromiso de elaborar esta normativa. La normativa fue sometida a la consideración de los representantes de los funcionarios y empleados públicos en la Mesa General el pasado 23 de noviembre. Hemos ultimado los aspectos procedimentales para contar con el texto que hoy se ha aprobado y esperamos que desde su publicación, cuando se inicie el trámite de convalidación en la Asamblea de Extremadura, pues todos los grupos parlamentarios manifiesten el compromiso con los empleados públicos que ha hecho patente la Junta de Extremadura con este decreto ley, fruto, insisto, del diálogo, de la negociación y del acuerdo y, sobre todo, fruto de ese compromiso de recuperar derechos que nunca se debieron perder. Porque atribuir al enfermo la culpa de su enfermedad y penalizarlo con una reducción de salario es algo inadmisible. Y lo es más cuando se trata de los empleados públicos. Llevamos 3 años de legislatura, que son 3 años de recuperación de derechos, con la implantación de medidas de flexibilización y racionalización de la jornada, el teletrabajo, el disfrute fraccionado de los días de asuntos propios, con algo que este decreto ley también pone de manifiesto, la recuperación de los derechos económicos, no solo el abono de la paga extra, sino las máximas subidas salariales que las leyes de presupuestos generales del Estado nos han permitido a lo largo de estos 3 años y que nos dan un 5% acumulado en 2016, que fue el 1%, también en 2017, el 1,75% el año 2018 y, como ustedes saben, para el año 2019 está prevista la subida acordada con los sindicatos a nivel nacional, que es del 2,25%. También hemos recuperado el empleo público y, además, el empleo público de calidad con convocatorias que han alcanzado, si no a cubrir el 100% de nuestras necesidades, sí a reparar casi el 100% de los daños de unas congelaciones y de unas restricciones de recuperación de plantillas o de reposición de plantillas absolutamente injustificados. Nuestras convocatorias de empleo público suman más de 5.400 puestos de trabajo en los 3 ámbitos. Son 263 plazas en Administración General, con el desbloqueo, además, de los procesos selectivos de 2013, 3.200 plazas en el SES, 1.267 plazas de docentes y 700 plazas de maestros e inspectores en educación. Pero, además, nuestro compromiso con el ciudadano, que supone un compromiso con una administración pública de calidad, se traduce no solo en recuperación de plantillas, recuperación de salarios, recuperación de derechos, sino también mejora de la formación y de la cualificación de nuestros empleados públicos. Fuimos la primera comunidad autónoma que firmó un acuerdo con el INAP, con el Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación online de los empleados públicos. Hemos firmado sendos acuerdos de formación con las 2 diputaciones provinciales y un convenio también con la Federación de Municipios Extremeños. Y damos un 15% más de cobertura al plan de formación de los empleados. Y, por último, pero no menos importante y, sobre todo, hilando con el discurso que hacía la portavoz respecto de nuestro compromiso con las políticas sociales, con aquellas personas que más nos necesitan, también hemos traducido la promoción de la integración de las personas con discapacidad en hechos, tales como el convenio con APAMEX para la adaptación de los puestos de trabajo para personas con alguna discapacidad, así como el decreto de acceso a personas con discapacidad, que en materia de acceso de discapacitados al empleo público, y así ha sido reconocido por todos, es el decreto más avanzado en el sentido de más comprometido con la discapacidad de toda España. Hemos culminado, o estamos en la culminación, del plan de ordenación Infoe. Hoy mismo se publica en el diario oficial el concurso y
Reitero nuestro firme compromiso con el desbloqueo de la carrera profesional para el año 2019, en línea con lo que hemos venido acordando con los distintos representantes sindicales desde junio del presente año y con el firme compromiso, además, de llevar al proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma la enmienda que presentará el Grupo Parlamentario Socialista para posibilitar normativamente el desbloqueo de la carrera profesional y que, como ya señalaba antes la consejera portavoz, se ha establecido el plazo de presentación de enmiendas el día 20 y nosotros, por supuesto, lo haremos en tiempo y forma y esperamos que con esta enmienda, así como con otras que se puedan presentar, exista voluntad de diálogo, voluntad de negociación y voluntad de acuerdo. La disposición de la Junta de Extremadura al diálogo, a la negociación, al acuerdo y a los consensos posibles es tan firme como lo ha sido siempre y lo reiteramos en esta fase final, donde ya trabajamos sobre un proyecto de ley que tiene importantes medidas para todos los ciudadanos de Extremadura, para los trabajadores, para los autónomos, para los profesionales, para los comerciantes, en definitiva, para todos aquellos que de una u otra manera, con su compromiso diario, su trabajo y su dedicación a su desempeño, hacen que Extremadura progrese. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Comenzamos con las preguntas. Sí, buenos días. Quería preguntar si estos son los asuntos que se llevan hoy a la Mesa General de Negociación, por un lado, y por otro, había mencionado la portavoz varias partidas sobre empleo. Había 2 capítulos en los que no ha dado el dato, por curiosidad. Vamos. ¿Del paquete de empleo? Sobre la Mesa General de Negociación, no. Esto es la traducción a una norma con rango de decreto ley de los compromisos que se gestaron en junio, se materializaron en noviembre y ahora ya tienen traslación normativa. La Mesa General de hoy tiene un punto del orden del día muy importante, la sustanciaremos a continuación, que es la oferta de empleo público que se ha negociado en mesa sectorial y ahora se establece el criterio que aúna los 3 sectores, Administración General, SES y docentes, para que Extremadura haga en este año su oferta pública, que sigue siendo, como decía con anterioridad, una oferta que repara los daños de unas cuotas y unas restricciones a la reposición de efectivo y daba una inestabilidad al empleo público inasumible. Le digo los datos de las convocatorias del paquete de empleo. La primera convocatoria, que es la del fomento de la contratación indefinida y la transformación, son 18 millones de euros. La segunda convocatoria, que son 3 convocatorias de subvenciones, porque se subvenciona a los alumnos, a las entidades promotoras y a las empresas, son 765.204 euros. La tercera convocatoria es la complementaria, por eso la cuantía es menor, porque eran menos escuelas taller que la primera convocatoria, 172.788 euros. Y la última convocatoria, que es la que tiene por objeto subvencionar a los tutores que acompañan a los trabajadores que van a obtener el certificado de profesionalidad, 100.000 euros de transferencias del Estado. Total, más de 19 millones de euros al servicio del empleo. No obstante, la estimación de todas las contrataciones que se van a hacer, por ejemplo, los 18 millones de euros para la contratación indefinida y la transformación de contratos a tiempo parcial en tiempo indefinido, la estimación que hacemos es que se subvencionará la creación o transformación de más de 5.500 puestos de trabajo. Es decir, que en la reseña que prepara el gabinete de prensa siempre tienen esa información más detallada también. Quería preguntar también por la convocatoria que se ha hecho por parte de organizaciones agrarias de varias movilizaciones pidiendo un trato más justo para sus producciones y el aumento de precios. No le entendí bien, no le escuché bien. Si puede repetirlo, por favor. 2 organizaciones agrarias que han convocado protestas para esta semana y la próxima, reclamando a la Junta de Extremadura un mejor trato para sus producciones agrícolas. Una organización agraria. Decía usted varias organizaciones agrarias. Nosotros siempre vamos a respetar
las protestas de las organizaciones agrarias, porque además compartimos con ellos la justa reivindicación que quieren hacer sobre los costes de producción. Pero nosotros, que no podemos protestar, porque lo que tenemos que hacer es gobernar, pues sí queremos decirle a las organizaciones agrarias que convocan esa protesta para los próximos días que la Junta de Extremadura no va a dejar de trabajar por la mejora de la competitividad del sector agrario en nuestra región, como acabamos de hacer, por ejemplo, con el caso del arroz y los aranceles del arroz, y como vamos a hacer con todas y cada una de las dificultades que pueda tener un sector prioritario para la economía, pero sobre todo un sector prioritario para este Gobierno, que ha dado muestras suficientes a lo largo de estos 3 años y medio de nuestro acompañamiento y de nuestra seriedad y firmeza ante las decisiones que venimos tomando y que afectan a ellos y que hablamos con ellos. Por tanto, entendemos y compartimos esa protesta que se hará en las próximas semanas. No sé la fecha concreta en la que se hará. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.